Yeah, let me introduce you first. Okay. So not okay. Don't share yet, right? Yes, I will indicate for you to share your presentation. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en la primera masterclass del programa de Ingeniería Agronómica y Zootecnia de la Universidad Católica Boliviana, sede Santa Cruz. Yo me imagino que todos ustedes ya están al tanto que el siguiente semestre va a ser el primer semestre de la carrera. Entonces esta masterclass es un poco especial y por eso hemos decidido invitar al profesor David Bertioli de la Universidad de Georgia de Estados Unidos para que en su clase nos comparta un poco su investigación que tiene que ver con Bolivia. ¿Ya? Entonces, él nos va a contar una historia acerca de un cultivo que es importante a nivel mundial y yo voy a hacer la traducción. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, por favor, les ruego que la hagan. No es necesario que la hagan en inglés, la pueden hacer en español y yo hago la traducción de la pregunta. Él está muy dispuesto a compartir cualquier detalle de su investigación con ustedes, así que, por favor, con la mayor confianza, siéntanse libres de hacer preguntas de la clase. Posteriormente a la clase, vamos a tener la presencia del presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que les va a hablar también un poco de cómo es el contexto de la carrera aquí en Santa Cruz y en Bolivia. Y obviamente a él también cualquier pregunta, cualquier duda que tengan se la pueden hacer, pero eso va a ser después de la clase. ¿Ok? Entonces voy a empezar presentando a nuestro docente del día de hoy, el profesor David Bertioli, que cuando era niño le encantaba hacer jardinería con su madre. Entonces esto despertó una fascinación permanente por las plantas, por la agricultura y todo lo que es la exploración botánica, ¿no? Y eso lo ha llevado desde Reino Unido, de donde él es originario, hasta Brasil y Estados Unidos. En el Reino Unido, él ha hecho un doctorado en la Universidad de Oxford y luego ha pasado a ser investigador en Rothamsted, que es la estación experimental agrícola más antigua del mundo. Tras trasladarse al Brasil en 1996, ha ocupado cargos de consultoría en Embrapa y luego ha dado cátedras en las universidades Católica y Federal de Brasilia. En 2009 recibió una beca del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Brasil. Durante ese tiempo, fuertes colaboraciones con la Unidad de Recursos Genéticos de Embrapa le permitieron desarrollar un sólido conocimiento botánico del maní y sus parientes silvestres en su hábitat nativo. Desde el año 2000, junto con su colaboradora y esposa desde hace mucho tiempo, Soraya Leal Bertioli, su investigación se ha centrado exclusivamente en el maní. Una visita sabática a Georgia en 2013 se convirtió en un puesto docente en la Universidad de Georgia y en la fundación del Wild Peanut Lab, que es el nombre de su laboratorio en la universidad. Los temas de investigación que comenzaron en Brasil se convirtieron en claves para el proyecto Genoma del maní. David fue el primer autor de las publicaciones emblemáticas sobre el genoma en Nature Genetics en 2016 y en 2019. Su investigación prioriza la aplicación práctica, especialmente del uso de especies silvestres para mejorar el cultivo de maní. A lo largo de los años, utilizando hibridaciones y genética complejas, han identificado fuertes resistencias de especies silvestres a las manchas foliares tardías y tempranas, a la roya y al nematodo agallador, que son enfermedades que afectan al cultivo del maní, y han introducido estas resistencias en manís cultivados. Y su trabajo ha dado como resultado cultivares de maní y liberaciones de germoplasma en Senegal, en Brasil y en Estados Unidos. Y hoy nos va a comentar un poco de la relación de toda esta investigación que él tiene con Bolivia. Okay, so David, thanks once again for sharing your research with us. And now the floor is yours. Please, you can share your presentation and you can start. There we go. Can you see my screen? Yes, we can see it. Great. Well, thank you very much for coming to listen to this talk, and thank you very much for the invitation. It's a great honor to give this masterclass and to speak even remotely
to the home of peanut, which we've spent so long studying and we love so much. Él dice que es un honor estar en esta masterclass hablando un poco de la historia de un maní en la tierra del origen de este maní. So this is a story which involves Martin Cardenas, the famous botanist, Bolivian botanist. And of course, it's about peanut. And when you think about peanut, maybe you think about sopa de maní, or maybe you think about some salted peanuts, drinking with beer or something like that. Actually, the peanuts are a little bit different. They are peanuts like this here, this little tiny peanut, which is a wild species of peanut that grows in Bolivia called Arachis cardenasii. Él va a empezar a hablar acerca de Martín Cárdenas, que es un investigador boliviano, y también dice, cuando ustedes piensan en maní, seguramente piensan en la sopa de maní o en alguna otra forma en la que se consume el maní. Y aquí él nos está mostrando que hay maníes muy diferentes, ¿no? A la izquierda se ve el maní silvestre, ¿no? Que no es el maní cultivado, que tiene por nombre Arachis cardenasi en honor a Martín Cárdenas, ¿no? Un investigador boliviano. So first of all, I'm going to say a couple of slides about why this is important, and it's really something I probably don't need to say considering the audience, but food is the most basic thing. It's the most basic ingredient to human happiness. And of course, we see that the population has increased. And with an increased population, we need more food. Unfortunately, all of the major crops, they have increased their productivity in line or in excess of the growth of the population. Aquí pueden ver ustedes cómo la población mundial ha ido aumentando durante todos los años, pero afortunadamente no solamente el maní, sino otros cultivos también han incrementado su productividad por encima del incremento de la población. Eso implica que todavía el aumento de la población no implica que vaya a faltar alimentos, ¿no? So this is a story how that little tiny peanut, the Arachis cardenasii, has helped to increase productivity and feed the world. Sorry, can you repeat, please? Oh, so this is a story about how that little peanut, Arachis cardenasii, has helped to increase productivity and to feed the world. Entonces, la historia que nos va a presentar hoy día es la historia de este maní pequeñito, Arachis cardenasi, que ha ayudado a mejorar la producción de maní a nivel mundial. So the talk is going to have 4 parts. I'm going to talk a little bit about myself. Then I'm going to talk about how we came across an incredibly disease-resistant peanut. Then I'm going to talk about fingerprinting, DNA fingerprinting of peanut, and discovering the story of Cardenas's peanut. Entonces va a empezar por presentarse, va a hablar de este maní cuyo origen es boliviano, y luego va a hablar de un maní que tiene un montón de resistencias a diferentes enfermedades. Okay, so first things first, a little bit about me. Well, Sergio said some things. I was born in England, and right in the middle of England. And there's a picture of me. I'm sitting in a pram, and my brother and sister have given me a plant to hold, a flower to hold. And that really is quite fitting because
my first memories of being in the garden with my mother, gardening with her. And I think this has really created my love of plants, which has sent me on this journey around the world. As I grew up, I realized I wanted to study plants, and I did a degree in botany and plant biology in Durham. I went on to Oxford University, where I did a PhD, as Serge has already said, and then on to Rothamsted, which is the oldest experimental station in the world. Entonces, nos está mostrando una fotografía. Él ha nacido en Inglaterra, en el centro de Inglaterra, y en esa foto está él con sus hermanos. Sus hermanos le están entregando una flor, y eso es lo que ha originado su gusto por las plantas. Luego ha estudiado botánica en la Universidad de Durham, ha hecho su doctorado en Oxford, y luego ha trabajado en la estación experimental de Rothamsted, que es la estación experimental agrícola más antigua del mundo. So it was at Rothamsted that I met the most important person in the world, which is my wife, and she's Brazilian. And so after she completed her PhD, we moved to Brazil. Here's a picture of us when we first moved to Brazil. There, Soraya worked for Embrapa, and I worked as a consultant for Embrapa for some time. Él ha conocido a su esposa en Rothamsted, y su esposa es de Brasil. Entonces, cuando su esposa terminó su doctorado, ellos se fueron a vivir a Brasil. Ella empezó a trabajar en Embrapa en Brasil, y él como consultor de Embrapa. So around the year 2000, we decided to research peanuts. And I'm now going to say a little bit about how we came across this incredibly disease-resistant peanut. Pues ahora va a empezar a hablar de su investigación en maní y cómo se han cruzado con este maní que es tan resistente a diferentes enfermedades. So, being in Brazil, we're in a country where there are a lot of wild species of peanut. And wild species of peanut, they grow mostly in the Cerrados and the Chaco. So in an environment like this, it may not be very clear where the peanut is, but if you look on the ground in the right places, there is little plants here you can see with the 4 leaflets, and this is a little species of wild peanut. Entonces, en el Brasil hay un montón de especies salvajes de maní que no son cultivadas, especialmente en la zona del Cerrado, en el centro de Brasil, y en el Chaco, ¿no? Y él dice que a veces es muy difícil darse cuenta cuando uno está caminando qué especies son maní salvaje, pero si se fijan bien, por ejemplo, aquí se ven los 4 foliolos de estas plantitas que es maní salvaje. And we were working at Embrapa, and there was José Valls. He still works there. He is a collector of peanut, and he built up a seed bank of wild species, a fantastic seed bank of wild species. And in total, including some undescribed species, there's about 100 species of wild peanut. Entonces en Embrapa han conocido a esta persona, José Valls, que todavía está trabajando en Embrapa, y él hacía recolecciones de maní a nivel mundial, y en total, incluyendo especies que todavía no se han descrito de maní, ha construido un banco de semillas de maní en Embrapa, en Brasil, con aproximadamente 100 especies diferentes de maní. So José Valls, he was doing a lot of botanical work and describing the species. And what we decided to do was to use these wild species to apply them to improve agriculture. Entonces, José Valls hacía un montón de trabajo descriptivo de la botánica del maní, y decidieron empezar a hacer investigaciones que ayuden a mejorar el cultivo del maní utilizando estas especies salvajes de maní, o especies silvestres de maní.
And improving peanut with wild species is attracted us because of this. They are super resistant against disease. You can see here 2 Petri dishes with leaves that have been inoculated with fungus, with rust fungus. On the left-hand side is a normal peanut leaf, and you can see the red pustules, the brown red pustules of the fungus. And on the right, there's a wild species, and that develops no disease at all. Entonces, para mejorar al maní cultivado, han visto que, por ejemplo, este maní salvaje era resistente a esta enfermedad que se llama la roya. Y lo que han hecho ha sido inocular estos hongos que causan la roya, tanto a un maní normal, a un maní cultivado normal, que se ve a la izquierda, y también han inoculado el mismo hongo al maní salvaje, ¿no? Al maní silvestre que está a la derecha, y pueden ver que en el maní normal, en el maní cultivado, se ven las pústulas, ¿no? Los signos de la enfermedad, pero que en el maní salvaje, a pesar de haber sido inoculado con el hongo, no presenta señales de la enfermedad. You can see a similar thing with nematodes. With the root at the bottom, it's a normal peanut root, and the egg masses from the nematodes have been stained red. You can see it's full of egg masses that the nematodes have multiplied. And the root at the top is a wild peanut root, which has no nematodes at all. También han visto que hay esta resistencia al ataque de nemátodos. En la parte de abajo están viendo una raíz de un maní cultivado, y se ven las masas de los huevos de los nemátodos están teñidas de rojo, y la parte de arriba se ve una raíz de un maní salvaje, que igual al ser expuesto a los nemátodos no forma estas masas de huevos, ¿no? A similar thing again with a leaf spot, a fungus. On the left, the normal peanut, heavily infected. On the right, the wild peanut, it just doesn't get sick. Aquí también otra enfermedad que se llama la mancha foliar. Otra vez el maní cultivado, el maní normal, está altamente infectado, y el maní silvestre o salvaje no se enferma. And this one is quite a funny example. On each leaf, we put 2 caterpillars, and you can see the caterpillars have eaten the normal peanut leaf and got fat, and the caterpillars are unable to eat the leaf of the wild peanut for some reason, and they die. Este ejemplo es interesante porque pueden ver que en las hojas de maní normal, el maní cultivado, han puesto 2 orugas que se alimentan de las hojas, y obviamente se las ve ahí bastante grandes y gordas, pero por alguna razón estas mismas orugas no se alimentan de las hojas del maní silvestre, ¿no? Y terminan muriendo. So we decided to study these disease resistances using genetics. Here's a group of us. To do genetics, we hybridize plants, and then we study their DNA. And this is just a group of us back from around 2004. Entonces ellos han decidido estudiar, utilizando genética, estudiar estas resistencias a todas estas enfermedades y a todos estos problemas que atacan al maní cultivado. Y aquí están viendo el grupo de investigadores que han trabajado desde el año 2004 en esto. Y para hacer el trabajo de genética, básicamente lo que se hace es hacer cruces, ¿no? Cruzar manís para investigar el mecanismo genético, ¿no? On the right-hand side with the beard is Guillermo Seijo. He's a fantastic botanist and one of 2 collectors of wild peanut alive, and a great friend. A la derecha, Guillermo Seijo, el que está con barba, es un excelente botánico y además un amigo de David y uno de los mejores coleccionistas de maní silvestre que hay en el mundo. So with the study of the genetics of the wild resistance, we were very keen to apply this to crop improvement. And we made the contact with Ignacio Godoy, who is from the Instituto Agronómico de Campinas.
Entonces, para empezar con el trabajo de mejoramiento del maní, ellos han hecho un contacto con Ignacio Godoy, que es un mejorador de maní, investigador del Instituto Agrícola de Campinas en Brasil. We've had a long collaboration with him and it's been very successful. He was very interested in the wild resistances. Fairly early on, he showed us a peanut, which it looked like a normal peanut, but it was phenomenally resistant to diseases. So we discussed this peanut, and I asked him to look up the pedigree, where it was from. And it has a number, like all of these peanuts, and he said that it had been transferred there with the ICGV number from ICRISAT in the 1970s. And it also had this annotation here, CS16. Entonces, Ignacio estaba muy interesado en el mejoramiento del maní a partir de los maíces salvajes o silvestres, y él les quería mostrar un maní que parecía un maní normal, un maní cultivado, pero que era muy resistente a enfermedades, ¿no? Y lo vieron a este maní y David le pidió si podía averiguar el pedigrí, ¿no? El origen de este maní. Y resulta de que habían recibido en los años 70, habían recibido este maní del ICRISAT, ¿no? Que es una institución que hace investigación también y tienen colecciones de material genético. Y este es el código, ¿no? El código numérico de ese maní, pero les llamó la atención el inicio del código, ¿no? Que dice CS16. So this CS16, it made us curious because a little while before that, we had been talking to a professor called Tom Stalker, and he had told us about crosses between peanut and wild species that were started in 1967. And they crossed the wild species Arachis cardinasii with cultivated peanut, which is Arachis hypogea. And they managed to produce some peanuts with some wild genetics. And they had called those lineages, which derived from that, CS. And so that linked with the CS in Ignacio's annotations. A él le llamó la atención las letras CS porque sabían que en los años 60 el profesor T. Stoker había intentado hacer cruzamientos del maní cultivado, que es Arachis hypogea, con un maní salvaje, que es Arachis cardenasi. Y todos estos cruzamientos, o sea, los resultados de estos cruzamientos los habían nombrado con las letras CS, ¿no? Entonces, ahí estaba la relación que tenían estos manís originados en 1967 con ese maní súper interesante que tenía Ignacio, ¿no? Y para el que habían averiguado su genealogía, ¿no? Anotado con ese CS16. So at this point, we thought it was really quite possible that peanut, that Ignacio's peanut, was super resistant because of some wild genetics. And we wanted to discover, to really show whether that was true or not, but we hadn't got the genetic tools, the DNA markers, the genetic maps, the sequenced genomes. We had none of those things. Entonces, ellos obviamente sospechaban que estas resistencias a todas las enfermedades que este maní tenía probablemente provenían de este maní salvaje, ¿no? Pero lamentablemente en ese tiempo no tenían las herramientas genéticas, no tenían marcadores, no tenían genoma del maní, no tenían las herramientas suficientes para empezar a hacer esta investigación. So that moves us on to the next bit of the presentation, where I'll talk about how we developed fingerprinting, genetic fingerprinting for peanut. Entonces eso nos conduce a la siguiente etapa de su investigación, que es precisamente generar las huellas genéticas o las huellas dactilares de este maní para empezar a averiguar su genética. So we had built some genetic maps in Brazil and we created some populations, as I mentioned before.
But the real shift came with the Peanut Genome Project. Researchers in the States wanted to sequence the peanut genome, just like the human genome had been sequenced. And we had developed some tools that were useful. And so we ended up being invited to the University of Georgia to work on the peanut genome. And we moved there. Initially, it was supposed to be just a sabbatical visit. Entonces, ellos habían desarrollado por su cuenta algunos mapas genéticos del maní, habían desarrollado algunas poblaciones, pero surgió un proyecto del genoma del maní, así como hubo un proyecto del genoma humano, y hubo el interés de descifrar, ¿no?, el genoma del maní, y a raíz de eso ellos se fueron a Georgia, lo que supuestamente inicialmente tenía que ser solamente un año sabático, y bueno, ya se quedaron ahí para continuar con este trabajo. Well, of course, I'm jumping a lot of detail because it was an international project involving researchers in a lot of countries. There were 50 authors to the paper, but we managed to sequence, and it made the front of Nature Genetics, which was very nice. And we had, for the first time, a reference genome of peanut. Entonces, obviamente, él está haciendo un resumen muy corto de lo que ha sido el trabajo. El proyecto del genoma del maní ha sido un proyecto internacional. La publicación tenía como 50 autores de diferentes países, y cuando finalmente han logrado publicar el genoma del maní, ha aparecido esta investigación en la portada de la revista Nature Genetics, ¿no? Lo que muestra un poco la importancia de esta investigación. So what does the data look like? The data is a strings of C, A, Gs, and Ts. It's an extraordinary scale of data. It's about 3 billion base pairs, about the size of the human genome. And just to give an idea, that is about the same number of letters as in 800 Bibles. It's an extraordinary scale of data. Entonces, así se ven los datos, ¿no?, de esta investigación. El genoma del maní es simplemente una cadena, ¿no?, de letras A, C, G, T. El genoma del maní tiene 3 billones de pares de bases, es similar al tamaño del genoma humano. Y si lo ponen en esta forma, las letras una al lado de otra, equivale más o menos a la cantidad de texto que hay en 800 Biblias, ¿no? Es realmente una cantidad de datos extraordinaria. So we can structure this data into chromosomes. This is the way it's structured in the cell, of course. 10 A-genome chromosomes, they're called, because they come from one ancestral species, and 10 B-genome chromosomes because they come from a different ancestral species. This is something I haven't covered, but peanut, it comes from a hybrid origin, a hybridization between 2 wild peanuts. Entonces, es más fácil organizar la información del genoma en sus cromosomas, ¿no?, que son, están aquí ordenados los cromosomas, y están separados en 2 partes, el genoma A y el genoma B, porque originalmente el origen del maní es una hibridación de 2 manís salvajes, silvestres, ¿no? Entonces, por eso es que hay cromosomas que están marcados con A y otros cromosomas que están marcados con B. And every place on the peanut genome, it can be, for instance, pick a place here. We can generate a reference position, like a GPS for it. So in this case, we can say it's on chromosome A9. We can read off the distance, has about 106 million base pairs on that chromosome. And if it happens to fall in a gene, then the genes are given all unique codes. Entonces, se puede navegar el genoma del maní. Por ejemplo, ahí se escoge una posición de su genoma y se sabe que está en el cromosoma A9.
y se ve la distancia en la que está esa posición, que está más o menos en la base 106 millones aproximadamente. Y si en esa posición cae un gen, entonces se le pone un código de 4 letras único a ese gen. Es como navegar, es como una coordenada de navegación de un GPS, digamos, pero para la navegación en el genoma. So it's an enormous scale of data, but organized in this way, we can conceptualize it and begin to deal with it in a proper way. Entonces es un montón de datos, de información, pero cuando se lo anota de esta manera, se lo puede empezar a ir analizando de una manera más adecuada, más comprensible. So I like to think that when we started to work with Peanut, what we had was sort of like pirate maps from the days of old, and the Peanut genome took us to something much more like Google Maps. Entonces él lo imagina como que al inicio tenían para navegar el genoma del maní simplemente como un mapa pirata, ¿no? Y que ahora se tiene algo más parecido a Google Maps, ¿no? Para poder navegar el genoma del maní. So with this genome, we can now move on to the last bit, which is discovering the genetics of Cardenesis peanut in the super-resistant peanut from Ignatius' program. Entonces, ya con esta herramienta del genoma, ya podemos empezar a hablar del maní de Cárdenas y cómo ha llegado al maní de Ignacio, ¿no? Que tenía un montón de resistencias a diferentes enfermedades. So it's a lot of data, but the principle is quite simple. What we did was we took DNA from the wild species and we sequence it in a cheaper way and then align it with the reference genome. And we identify differences like this here, where the stretch of DNA is the same, but there's a single base difference between the wild and the cultivated. Entonces, el análisis se hace en una gran cantidad de datos, pero el principio es bastante sencillo. Lo que hacen es averiguar la secuencia, en este caso del maní que es resistente a enfermedades, y lo comparan con la secuencia del genoma del maní que han desarrollado, y ven dónde hay diferencias, ¿no? Aquí toda esta cadena de información del ADN, que es la secuencia del ADN, es idéntica, pero ahí en la letra T es del maní cultivado y en el maní silvestre o salvaje hay una letra A, ¿no? Entonces ahí se identifica una diferencia entre el cultivado y el salvaje. So of course we make a database of millions of these sequence differences between wild and cultivated. And then we sequence the super-resistant peanut, which we'll now call CS16, and we can plot the occurrence of these sequence variants which are typical of a characteristic of the wild species. And this is a plot across one of the chromosomes, chromosome A2. Entonces, en una base de datos almacenan todas estas diferencias que hay de una letra entre el maní cultivado y el maní salvaje. Y simplemente aquí están mostrando todas las diferencias que hay, ¿no? Entre estos dos manís, que lo han llamado el maní CS16, ¿no? A este maní que tiene muchas resistencias a enfermedades. Y aquí en el gráfico se ve solamente las diferencias que hay en un solo cromosoma, ¿no? Pero están graficadas las diferencias que hay entre el maní cultivado y el maní silvestre. En el cromosoma A. Sorry. Sorry, did I interrupt you? No, it's okay. Okay, good. So this is a very primitive graph. It's actually because it's the graph that I generated. It was the first use that I made of the peanut genome. As you can see, there are two peaks, which show there are two pieces of wild genetic information in this chromosome. And also, it's notable that these little red dots indicate genes that we know are involved in resistance against pests. And one of those peaks especially has a lot of those genes.
Entonces, este ha sido el primer gráfico que él ha generado utilizando el genoma de referencia del maní, y se ven dos picos, ¿no? Que es donde hay más diferencias entre el maní cultivado y el maní silvestre. Y los puntitos rojos son genes que se sabe que intervienen en la resistencia contra enfermedades, y especialmente el pico donde está marcándose ahí es un lugar donde hay muchos genes de resistencia contra enfermedades. So with these plots, we could definitely trace back using DNA fingerprinting back from Brazil to India, where the lines had been received from. Using records, we could see that lineages had been transferred from the United States, North Carolina, and of course, it traces it all the way back to this wild species that was collected in Bolivia. Entonces, con esta información han podido trazar el origen de este maní que había llegado a Brasil desde la India, desde Ikrizat, que está en la India, y de la India también algunas líneas habían ido a Estados Unidos, ¿no? Pero al final el origen de este maní han podido descifrar que era que se había colectado, este maní salvaje se había colectado originalmente en Bolivia. So we knew that this one peanut was derived from this wild species, but during this time we had started to hear a lot of stories about very resistant peanuts around the world, and we got suspicious that a lot of these peanuts were derived from the same wild peanut. So we needed a higher throughput method. And so we used a chip that had been designed by the Genome Project, which in one go, it can analyze many samples for 48,000 polymorphisms, DNA polymorphisms. It's a bit like a 23andMe for peanuts. Entonces, mientras ellos estaban trabajando en esta investigación, empezó a escuchar historias de manís que igual eran resistentes a muchas enfermedades, y era tanta la información que necesitaban un método para analizar los genomas de todos estos manís mucho más rápida y eficiente, ¿no? Entonces, han utilizado este chip que les permitía analizar hasta 48,000 polimorfismos, ¿no? Que son como 48,000 diferencias que se pueden encontrar entre estos genomas, y es algo así como este kit de 23andMe, ¿no? Es para saber la genealogía, en este caso, de estos manís, ¿no? Que eran resistentes a enfermedades. And we collected hundreds of DNAs, concentrating on the ones that were super resistant peanuts. And there's a representation of the results here, a fingerprinting of the whole genome. Along the bottom are the chromosomes, the 10 chromosomes of the wild species. Along the side are the countries where we got the samples from. You can't really see, but there are hundreds of lines within this plot, and you can see the pieces of wild genome. This piece here, which brings in resistance to the leaf spot fungus. This here, that brings in resistance to rust fungus. And this piece here, which brings in resistance to nematodes. Entonces, ellos han analizado los genomas de cientos de estos manís que eran resistentes a muchas enfermedades. Y bueno, este gráfico muestra en el eje X están los cromosomas, ¿no? Donde están estas secuencias, y en el eje Y están los países de donde han traído todos estos manís que eran súper resistentes a enfermedades. Y aquí no se puede ver a detalle, pero en cada uno de estas manchas azules hay líneas que se puede identificar para qué tipo de enfermedad están dándole resistencia a estos manís, ¿no? Entonces, hay secciones del genoma que les dan resistencia a estos manís para manchas foliares, secciones del genoma que le dan resistencia a la roya, y secciones del genoma que le dan resistencia al ataque de nematodos.
So we could complete the story now, make it fuller. We knew that from India, the resistant peanuts had been transferred to China, to Polynesia, to Australia, to Mali, to Senegal, to Madagascar. In fact, in total, we found 251 peanuts and cultivars in 30 countries that had genetics from this species. And that spread of peanuts was really, the person responsible for that was Dr. Nigam from ICRISAT. He saw the potential of these peanuts, and he very generously and proactively shared them with peanut improvement programs all over the world. Entonces, al final ellos se dieron cuenta que todos estos manís que eran resistentes a enfermedades se habían distribuido por todo el mundo, habían ido desde la India, donde estaba el ICRISAT, habían ido a la China, Australia, al África, ¿no? Y una persona que ha trabajado mucho en esta distribución, ¿no?, de estos materiales para mejorar manís con resistencia a enfermedades ha sido el profesor Nigam, ¿no?, que él es el que ha trabajado mucho en dar estos materiales a diferentes programas de mejoramiento de maní para que se aprovechen estas resistencias a las enfermedades, ¿no? What was interesting is that in almost all of these cases, almost all of these cultivars, there was no knowledge that the peanuts had wild genetics. Y lo más interesante era que mientras se repartían estos manís para hacer mejoramiento de maní resistente a enfermedades, no se sabía, nadie sabía que dentro del genoma de estos maníes había genética de maní salvaje, ¿no?, maní silvestre. So now I'll give you show some examples of the peanuts. The first peanut that was released, I think, commercially from with this genetics was a peanut called GPBD4. And you can see how resistant the leaf is compared to the variety that was previously grown at the end of the season. This was a tremendously important variety in South India and improved the lives of millions of people. Entonces ahora nos va a mostrar algunos ejemplos de estos manís ya mejorados con la genética de este maní silvestre. Este primer maní GPBD4 es una variedad cultivada de maní, como se ve, súper resistente a la enfermedad comparada con la variedad previa, ¿no?, que se cultivaba antes de que exista esta variedad. Esta variedad ha sido útil para millones de personas en la India, ¿no? This resistance was very dramatic, and it gave rise to a lot of different studies. So it was so remarkable. And these that I put up on the slide and many more. La diferencia que tenía esta variedad ha sido tan dramática que ha generado un montón más de estudios, ¿no? Y ahí están algunos ejemplos, que hay muchos más ejemplos de estudios que se han hecho ya con esta variedad mejorada de maní que tenía genética de este maíz silvestre. But most importantly, it's a peanut. This peanut genetics has transformed people's lives. We came across this peanut not knowing, a derivative of this peanut, not knowing that it had wild at the time in 2009. And Farid Waliar, who was the director of the ICRISAT station in Mali, he showed us this variety, which was called Waliar Chiga, the peanut that Waliar gave us. The farmers were so enthusiastic about it, they insisted it have his name. And it was considered the greatest achievement of ICRISAT in the region at the time. Lo más importante es que estos manís han cambiado la vida de las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve a Farid Waliar, que trabajaba en África, en Mali, y están mostrando una variedad de maní que en ese momento no sabían que tenía genética de este maní silvestre, pero ha sido tan importante que le han puesto el nombre a la variedad de Waliar Tiga.
o el maní que nos dio Waliyar, ¿no? O sea, los productores, los agricultores han insistido que tenga el nombre de esta persona porque era muy importante este maní para ellos por su resistencia contra las enfermedades. Most of the peanut farmers in Mali are ladies. And it's very interesting. He passed to us some comments that they gave about the peanut. And there were lovely comments like from women who said for the first time they could send their children to school. And other ones also said it was the first time they could buy some beauty products. Es importante mencionar que muchas de las agricultoras que producen maní son mujeres y algunas de ellas tenían este tipo de comentarios, ¿no? Gracias a la producción de este maní eran capaces de enviar a sus hijos a la escuela y ellas también podían comprar ya productos de belleza, ¿no? Con las ganancias de este maní. At the time, we had no idea, and Waliyar had no idea about the wild genetics, and this was something that we discovered with the fingerprinting. En este momento todavía él, Waliyar, no sabía, nadie sabía que estos manís tenían esta genética del maíz salvaje, y eso hemos logrado aprender gracias a las huellas genéticas, ¿no? del maní. A similar story in Ghana, where these peanuts were so successful that there were newspaper articles about them. Here, a newspaper article from Thomson Reuters saying how these new peanuts had managed to keep farmers prosperous and growing their families, even in hard times among difficult changes in the climate. Aquí hay otro ejemplo en Ghana, donde ha sido tan importante la introducción de estos manís que no se enfermaban, que incluso aparecían en las noticias, ¿no? Aquí hay una noticia de Thomson Reuters, donde explicaban la importancia de este maní y el hecho de que se podía obtener producción, inclusive con los problemas de cambio climático, ¿no? que han empezado a ocurrir. And this is an interesting case of how names get confusing. The Ghanaian farmers were calling this the China peanut, and in fact it has nothing to do with China. This was just a confusion. Es interesante también saber que aquí el uso de los nombres es un poco confuso, ¿no? Porque en Ghana los agricultores a este maní lo llamaban el maní de la China, pero en realidad no tenía nada que ver con China, ¿no? Now going to Brazil, so with Ignacio Godoy, who we first came across the peanut, and Ignacio, with our collaboration, released a variety of peanut. It's the first variety of peanut in South America for the organic market. That is, it doesn't need any of the customary 9 to 11 sprays during the season to control fungi. Y bueno, de vuelta a Brasil, finalmente Ignacio, con la ayuda de David, ha sido capaz de liberar una nueva variedad de maní, que es la primera variedad de maní adecuada para la producción orgánica, porque como es resistente a tantas enfermedades, no necesita de las aplicaciones, ¿no? de productos fitosanitarios que podrían llegar a ser hasta 11 veces las aplicaciones de estos productos, que ya no es necesario hacerlas en esta variedad. And you can see the difference here. The one on the right, the green one, of course, has the wild genetics. The one on the left doesn't. And these plants are grown in exactly the same conditions. Y bueno, es evidente la diferencia, ¿no? El maní de la derecha tiene la genética del maní salvaje y el de la izquierda no, y han sido cultivados en las mismas condiciones, ¿no? La diferencia es evidente. So with the discovery of the fingerprints of DNA, we were also able to develop DNA markers, and that speeded our work with Ignacio to develop new and even better peanuts. This peanut here, which will soon be released, it has a tan seed, which is what is preferred for the Brazilian market and has the same fantastic disease resistance. Entonces, además del genoma del maní, ellos también han empezado a desarrollar marcadores que les permitían
mejorar mucho más fácilmente y más rápidamente nuevas variedades de maní. Y esta variedad está a punto de liberarse. Es una variedad de maní que es dorada, ¿no? Que es lo que prefiere el mercado brasileño, ¿no? An example from, an example from Australia. This was a variety, again, which was developed without knowing about the wild genetics. But you can see here the wild genetics works so well. On the right-hand side, the peanut with wild genetics. On the left-hand side, the peanut without wild genetics. Este es otro ejemplo. Yeah, sorry, these peanuts, they need only half the fungicide sprays in order to yield even more than the old varieties. Entonces, este es otro ejemplo en Australia, donde también se ha desarrollado esta variedad de maní sin saber que tenía genética de maní salvaje. Y se puede ver que a la derecha está el maní con genética salvaje y a la izquierda el que no. Y este maní requiere... Sorry, how was the proportion of applications of fungicides? Half. Este maní requiere solamente la mitad de aplicación de fungicidas respecto a la variedad sin genética salvaje. Of course, we are using this resistance in Georgia, in the United States, and you can see the difference between the plants with wild genetics and without wild genetics. Y ellos también están haciendo uso de estas variedades en Estados Unidos, en Georgia, y pueden ver la gran diferencia que hay entre las variedades con resistencia, con la resistencia del maní salvaje y las que no. Accumulating results from field trials all over the world, and a few of which we did, you can see the difference in the yield of the peanuts with the wild genetics. Those are the green bars. And on average, the yield of the peanuts with wild genetics under unsprayed conditions is almost double. Entonces, han hecho un montón de ensayos a nivel mundial para comparar los rendimientos de estos manís. Y como pueden ver, en las barras verdes se ven los rendimientos de estas variedades de maní con la genética de este maní silvestre, que en algunos casos hasta duplica a los manís que no tienen estas resistencias. So putting all of this together, it was a wonderful story of the way that wild genetics had traveled around the world. And we put it together and made a publication in the publication of the Proceedings of the National Academy of Sciences. And it was edited by the very famous Peter Raven, who is director of the Botanical Gardens in Missouri, and he's a famous conservationist. Entonces, toda esta historia bastante interesante se ha publicado en una publicación de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Esta es la publicación que ha sido editada por Peter Raven, que es un botánico muy, muy conocido, muy famoso, y además es miembro del Jardín Botánico de Missouri de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. So now we've made a story and we come back to Martin Cardenas, and the question is, why does this species have his name? Entonces, con esta historia volvemos a Martín Cárdenas y la pregunta es, ¿por qué esta especie lleva el nombre de Martín Cárdenas? Well, Martin Cardenas, he made a lot of collections, of course, and he was the first person to collect this species. He was in the medical service of the Bolivian army in the War of the Chaco. And during that time, he collected a specimen of the plant near Joboré. Entonces, Martín Cárdenas ha hecho un montón de recolecciones, ¿no? de plantas, no solo de maní, pero obviamente ha hecho recolecciones de maníes silvestres.
y cuando él era parte del ejército durante la Guerra del Chaco, ha podido reconocer este maní salvaje y finalmente ha hecho la recolección de este maní salvaje cerca de la localidad de Roboré, aquí en Santa Cruz. That was in 1934, and he would have collected a herbarium specimen a bit like this one. This isn't the one he collected. This is a similar one from Kew Gardens. And after the war, he deposited it in the herbarium at Tucumán in Argentina. Entonces, él ha hecho la recolección en 1937, ¿no? Y aquí hay una muestra de un herbario, que no es esta la planta que él ha recolectado, pero es algo muy similar. Y él, después de la guerra, ha depositado esta planta que él había recolectado en el Herbario Nacional de Tucumán, en Argentina. He deposited it, but he never gave it a formal name. He described many species, but this he just left the herbarium specimen. Entonces, él nunca le puso un nombre a este maní. Él ha descrito muchas otras especies, pero esta simplemente la depositó ahí en el herbario y la dejó ahí. The species was only noticed again by two botanists more than 20 years after that, Antonio Krapovicus and Walton Gregory. They collected the same species in 1959 in the Santa Cruz province. Entonces, esta especie ha sido como que redescubierta y ha sido descrita por estos dos botánicos, Antonio Krapovicas y Walton Gregory, y han vuelto a recolectar esta misma especie casi 30 años después de lo que lo había hecho Martín Cárdenas, nuevamente en Santa Cruz. And they were doing, Krapovicus and Gregory, they were doing a very large study of peanut species, and they recognized that the species that they had collected had been deposited by Martin Cardenas. They eventually formally described the species in 1994. So that is 60 years after it had been originally collected. And as you can see, they gave it the name of the original collector, Arachis cardenasi. Entonces, ellos han hecho un estudio muy grande de la descripción de varias especies de maní y finalmente han hecho la descripción formal de la especie el año 1994, 60 años después de lo que Cárdenas había hecho la primera recolección. Y bueno, ellos le han puesto a la especie el nombre del primer recolector de este maní, ¿no? La especie se llama Arachis cardenasi. So that is the story of the pilgrimage of the peanut, the little peanut that helped to feed the world. Entonces, esa es la historia de la peregrinación de un pequeño maní silvestre desde Bolivia que ha ayudado a alimentar a muchas personas alrededor del mundo. Thank you very much for your attention. I would like to thank, of course, Soraya, who's been working with me on this for more than 20 years, and all the members of our laboratory who make everything possible. And thank you for your attention. Él quiere agradecer a todas las personas que han trabajado en esta investigación, a Soraya, que es su esposa y su colaboradora, y a todos los miembros del laboratorio de investigación en maní salvaje. So thank you, David, for your presentation and for being so detailed in the explanation. Si tienen alguna pregunta, les voy a dar algún tiempito. Nuevamente les digo, no es necesario que hagan la pregunta en inglés, pueden hacer la pregunta en español y yo la voy a traducir. Pero yo voy a hacer una pregunta un poco para romper el hielo, que creo que sería interesante ver cómo esto del haber llegado a descifrar el origen de este maní, el origen boliviano de este maní, cómo ha sido visto
a nivel mundial, ¿no? O sea, en estos países de África, del Asia, cómo se ha recibido esta noticia de que este maní es o tiene origen, o los genes de estos manís con resistencia a enfermedades tienen origen boliviano. So David, the first question I wanted to make is, once you have published this study discovering that these resistances to diseases was originally from wild peanut from Bolivia, how did the community reacted to this discovery? Well, I think the study was received well. Of course, it's a very specialized study, but it did generate some interest in the press that talked about the journey of this peanut. And it got a little coverage in the magazine Science as well, Science magazine. I think that it has been cited as an example of how much benefit the world gets from swapping seeds, especially within the USDA, and in these discussions about swapping germplasm. So, of course, it's very specialized, but we think it's been received well, and it's an interesting case where we would not know this if it wasn't for fingerprinting of DNA, because the wild species was lost in the pedigree. Aunque este estudio ha sido muy especializado, ¿no? De investigación genética del maní, ha tenido un impacto interesante. Se ha hablado mucho de esta investigación, incluso en la famosa revista Science, ¿no? Y lo interesante es que nada de esto se hubiera podido descubrir si es que no se tenían estas herramientas de las huellas genéticas del maní, ¿no? Porque en realidad estos manís tienen genes que provienen de la especie salvaje de Bolivia, pero la especie en realidad no es la que se está utilizando. Y esto tiene un impacto también en la utilidad que tiene el intercambio de semillas, ¿no? Entre países, y cómo esto puede impactar a otras regiones, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna curiosidad? ¿Qué les ha parecido? Maybe I can take the chance to just to mention that we are very keen to transfer the peanuts with improved genetics to Bolivia. And of course, we've been talking about that. That's something that would be very exciting, because it would sort of close the circle, and that would be really nice if we can get that to work. Bueno, David dice que sería interesante mencionar que lo que ellos están interesados en hacer es más bien traer estas variedades mejoradas de maní con esta genética de este maní salvaje boliviano, traerlas otra vez aquí a Bolivia, y eso como que un poco cerraría el círculo, ¿no? Porque todas estas variedades mejoradas también podrían beneficiar a los agricultores de maní aquí en Bolivia, ¿no? Y bueno, esa es una idea que tenemos, y ojalá se pueda concretar en el corto plazo, ¿no? Para que también los agricultores bolivianos se vean beneficiados con esta genética de una planta que tiene origen aquí en Bolivia y en Santa Cruz. Sí. Para el ponente, por favor, ¿cuál es la importancia de los profesionales en agronomía, en zootecnia, en ciencias agrícolas, en el impacto de estos estudios para con la sociedad? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacen estas cosas? Mm-hmm. So it's a very, very interesting question, David. In your view, what's the importance that a professional in agronomy and agricultural science that would have in doing this kind of research and taking advantage of these discoveries? I mean, why do these professionals do this? Well, the importance, of course, these
type of professionals are fundamental to this type of thing and to gaining the benefit. It's very easy to just put up graphs of how much the yield is improved, but of course this all involves field work, which is replicated. It involves statistics, it involves agronomy in terms of cultivation. The hybridizations involve discovering what genetic backgrounds are most appropriate to different places. One of the things that we do put in the paper is that the great success story of this wild genetics, the wild genetics is just one ingredient. The other ingredient is the tremendous amount of different capabilities of expertise that was available by going around the world. This was something that would be impossible to do in one country. It needed the expertise from many different countries to make it happen. Él dice que es primordial porque aunque esta investigación es muy específica acerca de la genética del maní, pero aquí han hecho falta profesionales especializados en el cultivo del maní, en el manejo agronómico del maní, obviamente en el cruzamiento del maní, el manejo de datos ha requerido especialistas en estadística, y algo que él quiere enfatizar es que, por un lado, esta investigación es importante porque se ha descubierto la genética, ¿no?, de este maní salvaje, pero por otro lado también, al haber llegado esta genética a tantos lugares del mundo, se ha ido generando o sea, ha hecho falta un montón de experiencia, ¿no?, del expertise de profesionales en ciencias agrícolas, que no hubiera sido posible hacerlo en un solo país. O sea, este maní ha ido a tantos lugares del mundo y se han ido mejorando estas variedades con los conocimientos de profesionales de todo el mundo gracias al intercambio de este material. Sí. Para el profesor David, ¿se hubiera podido hacer todo lo que él ha dicho usando inteligencia artificial, ChatGPT, simplemente? ¿Por qué era necesario viajar tanto, sembrar esas cosas? Si nos puede contar cuál es su visión y por qué vale la pena estudiar agricultura. So this is an interesting question. Now that it's the artificial intelligence is so popular today, do you think this could have been possible? All this research and these results that you mentioned, do you think it would have been possible with artificial intelligence or ChatGPT or something like that? Or do you think it was necessary to have professionals in agronomy and in agricultural sciences, and why do you think that's the case? Oh, I think artificial intelligence is interesting, but I can't see how it could have discovered these things. It involved a lot of experimentation, which of course artificial intelligence can't do. So the expertise and the experimentation is absolutely fundamental, and I don't think that artificial intelligence could have done this bit of detective work as well, even if it was given the data. We love technology. We're very excited, for instance, about drone technology and the advancing imaging that can give us, together with large-scale sequencing of DNA. But I think this is an area where we can be very certain that we won't be replaced with AI just yet. Entonces él dice que obviamente es muy interesante todo lo que hace la inteligencia artificial, pero él no se imagina que todo este trabajo de investigación hubiera sido logrado por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces él cree que es muy importante el trabajo, la experiencia primero de las personas y la capacidad de hacer experimentos de las personas, porque él incluso dice que inclusive dándole todos los datos a una inteligencia artificial,
difícilmente la inteligencia artificial hubiera sido capaz de hacer este trabajo de detective prácticamente, ¿no? No sé si tienen alguna otra consulta. So, David, I once again want to thank you very much for your presentation, for being in the first masterclass of this undergrad program. And hopefully, if we open successfully the program next semester, we can initiate a formal collaboration between your university and this university, and maybe these students maybe perhaps can work in some field research sometime. So once again, thank you very much for your time, and we will continue here. We have another topic for promoting the program. So you're free to leave if you saw this side. Thank you very much. Thank you very much. I look forward to more collaboration and best wishes. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Ok, entonces la primera parte de la masterclass haya culminado, y ahora quería, aprovechando que ustedes están interesados en lo que es la carrera de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, hemos visto por conveniente invitar al presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, para que les hable un poco, ¿no?, de cómo es el contexto de la profesión, cuáles son las potencialidades de esta profesión en el campo laboral, aquí en Santa Cruz, en Bolivia, en el mundo, y un poco conectar lo que han visto en la clase con lo que es el campo laboral. Así que, por favor, al ingeniero Mirko Matev le voy a pedir, por favor, que se aproxime. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, algo que traje preparado. Muy buenas noches a todos ustedes. Yo soy el ingeniero Mirko Matev, soy el presidente del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz, más conocido como Sina Cruz. Me pidió acá el doctor Sergio que pueda hablar un poco sobre las potencialidades en esta apertura de esta nueva carrera de Ingeniería Agronómica, que estamos muy complacidos primeramente como profesionales de que haya esta apertura de esta carrera, porque creemos que es una carrera ya del presente, ya no es una carrera del futuro. Me acuerdo que hace 20 años atrás nos decían, a estudiar agronomía, vas a estudiar la carrera del futuro. Y creemos que hoy ya estamos viviendo el presente, ya no el futuro. Con todo este crecimiento que tiene el mundo, muy exponencial, sale a veces de lo pronosticado del crecimiento, y nosotros como profesionales somos los que tenemos que dar de comer al mundo, porque todo este conjunto de conocimientos científicos que ustedes van adquiriendo en esta carrera de agronomía, en la cual muchos nos dicen, es una carrera muy noble, y en verdad que es una carrera muy noble. Es una de las carreras más nobles que puede existir. ¿Por qué? Porque nosotros como agrónomos tenemos que tener una de las bondades muy esenciales para la existencia de este mundo: respetar la naturaleza y respetar al ser humano. Eso es el fin que logra esta carrera de agronomía. Entonces, este conjunto de conocimientos, experiencias, tecnología, es un arte para nosotros. Es un arte que ustedes van a conseguir en esta profesión. Y lo bonito que tiene es que vivimos más constantemente con la naturaleza. Y eso nos permite tener mayor amplitud. A veces nos aislamos un poco más de las matemáticas, de la física, de las químicas, pero sí la biología va con bastante potencial, que es donde ustedes tienen que explotarlo. Entonces, el objetivo que tienen los ingenieros agrónomos es principalmente mejorar la producción agrícola, cuidar los recursos naturales, mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria.
Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos que darle como profesionales a esta carrera. Me preguntaban a veces, ingeniero, pero solamente vemos el cultivo de la soya. No piensen solamente en el cultivo de la soya. Me gustó cuando estaban hablando ahora del maní. Espectacular. Tenemos cultivos de alto valor que no le damos importancia. Nos estamos enfocando mucho en lo que es la soya. Sé que el cultivo de la soya demanda ofertas laborales, es donde muchos colegas están trabajando. El área de la caña del azúcar también son nuestros principales cultivos que tenemos en Santa Cruz. Pero no estamos olvidando de otros cultivos que tenemos como nativos, que no le damos importancia y que podemos obtener grandes créditos en lograr valores exorbitantes. Así como nos introduce a nosotros la chía, nosotros también podemos exportar almendras chiquitanas, son algo nativo. Acabamos de hablar del maní y todo el mundo lo tiene explorado. Hay diferentes cultivos donde uno se puede especializar. Entonces, y otro de las partes fundamentales que tiene esta carrera es que a nivel país es la carrera que menos desempleados profesionales tiene. Porque ustedes van a encontrar otros profesionales, auditores, economistas, todos desempleados. Ustedes pregunten a un agrónomo desempleado, es muy difícil encontrar en el camino. Todos tenemos trabajo. Eso es lo lindo que tiene esta profesión, que no solamente podemos estar trabajando solamente en el campo, también podemos trabajar en oficina. Hay muchas ramas que nosotros podemos trabajar. Tenemos lo que es la producción animal, la producción vegetal, está en la producción agroindustrial y lo que es la producción agroalimentaria. Todas esas son ramas que nosotros podemos estar trabajando y en el cual podemos especializarnos. La especialización es muy importante en el rubro para poder desarrollar nuevas habilidades, nuevas oportunidades profesionales, hasta de negocio. No solamente tenemos que ser buenos empleados, tenemos que saber también administrar nuestro tiempo, saber manejar las oportunidades que hay. Siempre es bueno la experiencia. Esa experiencia traten de hacerla en el campo. Cuando vayan a hacer prácticas de campo, aprovechenlo a sus profesores en diferentes áreas que ustedes vayan a tener. Siempre es importante. La práctica es lo que lo hace a uno. Y la diferenciación la tienen que conseguir cada uno de ustedes. El logro que cada uno de ustedes vaya a conseguir va a depender de su sacrificio, de su esfuerzo que ustedes le vayan a poner, para que estén en diferentes situaciones. Así que podemos nosotros trabajar en diferentes áreas, no solamente es que vamos a vivir en el campo, hay diferentes unidades de negocio que podemos hacer y que podemos implementar. Entonces, el potencial que tiene la carrera de agronomía es bastante amplio, como les mencioné, el cual creo que todos tenemos esa capacidad de poder. Y el mundo va a necesitar cada día alimentos de mejor calidad. Vean ustedes la biotecnología, que es muy importante, y así vamos avanzando, vamos creando, vamos buscando, desarrollando nuevos productos, nuevos alimentos que vayan generando mejor calidad al ser humano. Y esa es una de nuestras fortalezas y esa es una oportunidad que tenemos nosotros, un gran desafío que tenemos los agrónomos en buscar estas alternativas, en seguir desarrollando estas nuevas alternativas. La tecnología de los drones también, que no solamente es para aplicación de plaguicidas, se pueden utilizar para todos los sectores. Entonces, es bastante amplia la carrera, en el cual los felicito si han tomado esta decisión de tomar esta carrera de agronomía.
Siempre hay muchas áreas en donde uno puede ir desarrollándose. No se preocupen ahorita en qué se van a especializar. Esperen que pasen los semestres y ahí van a empezar ustedes a buscar, me encanta más el área de biotecnología, me encanta más el área de producción vegetal, me encanta más el área agroindustrial. Después van a buscar cómo especializarse. Lo importante es que empecemos y sabiendo de que esta carrera tiene muchos mercados, como les mencioné anteriormente, es una de las carreras que menos desempleados tiene. Gracias a Dios, y esto va a seguir creciendo. Ustedes ven que el crecimiento que tiene Santa Cruz, y no solo Santa Cruz, ya, ¿no? También está Beni, Pando. Entonces, toda Bolivia está expandiéndose, está despertando ya el interés por la agricultura, porque el mercado internacional lo exige y el mercado local también exige y productos de mayor calidad. Y eso hace que nosotros como directos responsables que estamos metidos en el campo podamos dar nuestro manito de arena, podamos trabajar buscando que mejor rindan los cultivos, que mejor produzcan y siempre cuidando el medio ambiente. Esas cosas que suceden ahora no es por culpa de los agrónomos. Son cosas a veces de los políticos que llevan gente, que acarrean gente, hacen desmonte, irresponsables. Ustedes como profesionales futuros que van a hacer, tienen que cumplir esa noble labor. Por eso esta carrera es noble, porque somos responsables de cuidar la naturaleza. Es como dice, y me quiero despedir con una frase que dice, el ser humano que produzca en armonía es digno de vivir en este planeta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Y bueno, nuevamente yo les agradezco por su tiempo, por haber estado en la primera masterclass de la carrera. Simplemente recordarles que ya las inscripciones ya están abiertas, ¿no? Entonces, con la fotocopia de sus 2 últimas libretas de colegio y una fotocopia de su carnet, ustedes ya se pueden preinscribir en la carrera. Y bueno, igual si es que tienen alguna otra duda, alguna otra consulta respecto a la carrera, respecto a la universidad, a las facilidades que tiene la Universidad Católica, siempre estamos abiertos a responder cualquier consulta, cualquier duda. Entonces, por favor, no duden en contactarse con nosotros. Puede ser a través de las redes sociales de la universidad o pueden ir a visitarnos al campus en el kilómetro 9 al norte. Y nosotros vamos a estar siempre dispuestos a responder a cualquier duda que tengan. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Espero que la clase haya sido de su agrado y, como siempre les digo, espero que ya nos veamos con ustedes inscritos al siguiente semestre. Muchísimas gracias.